Che Corrientes, 100% Corrientes. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el segundo episodio de El Trigo Podcast. Tenemos dos invitados y somos los entrevistadores hoy con Juli. Tenemos el honor. Bueno. Preséntense, me parece. Bueno, yo soy Agustín Duarte, ingeniero industrial recién recibido y trabajo como analista de energía en Loma Negra. Yo soy Facundo Torres, ya me recibí hace un tiempito ya, uno de los primeros ingresados. Trabajo hace 4 o 5 años ya en Quilmes, así que nada. ¿Cuándo te recibiste, Facu? 2022 creo, 2021. ¿Vos fuiste nuestro primer egresado? Con Tiago fuimos. ¿Y vos? Yo fui el último hasta ahora con Julieta hace 2 días. El principio y el fin de los ingenieros industriales de la UNE, de momento. De momento. Que vamos a hacer más en algún momento. Sí, así que bueno, hoy estamos en este episodio para contestar la duda que tienen muchas personas e incluso tenemos nosotros los ingenieros industriales estudiantes de ingeniería industrial cuando empezamos a estudiar, que es ¿qué hace un ingeniero industrial? Pero para llegar a esa respuesta vamos a hacer otras preguntas. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué eligieron ustedes estudiar ingeniería industrial? Bueno, yo arranqué medio no por descarte, pero siempre me gustó mucho el tema de la gestión de las cosas. Me gustaba mucho la parte administrativa, pero mi vieja me sugería, ¿por qué no me probás con ingeniería? Que siempre me gustó la parte más técnica también. Y fue como mezclar las dos cosas, un poco lo organizacional y un poco lo técnico. Y era la carrera que tenía que seguir. Arranqué con electromecánica, nada que ver, pero porque, bueno, hasta que se abrió nuestra carrera, bueno, fue todo un proceso, pero como que siempre tuve esa chispita en la cabeza de mezclar cosas para mejorar. Esto siempre se puede hacer mejor. Como nunca me quedé con esa de que, bueno, te la compu así y usala. Se puede mejorar, como que siempre tuve esa cosita adentro que me movía y bueno, la carrera como que venía de por ese lado. No era muy específica en algo y te hacía ver las cosas un poquito de arriba, entonces era como la ideal, por decir una forma. Claro. ¿Y vos? Bueno, en mi caso siempre me gustó mucho la parte de los números, física y demás, también la parte de economía, y estaba medio, en algún momento pensé en administración de empresas u otras carreras, y bueno, después buscando en internet conocí lo que era ingeniería industrial y me gustó mucho, en el sentido que se alineaba mucho con mi forma de ser, de que soy muy curioso, me gusta aprender de todo un poco, investigar cuando veo algo que no conozco, y bueno, yo creo que nuestra carrera es un poco así, damos la base de muchas cosas, damos la base de mucha ingeniería y de otras carreras. Capaz después no profundizamos tanto y cuando estamos en el campo profesional nos vamos especializando un poco más. Entonces me llamó mucho la atención la apertura que tenía la carrera. Y cuando... Ahí no, hay una cosita para sumar, ahí lo que nos había dicho un profe una vez, como que el ingeniero industrial es un mar de conocimientos, pero de este hondo. De 2 centímetros. Sí. Tal cual. Sé de qué profesor hablás y nos dijo lo mismo. Exactamente lo mismo. Y cuando ustedes arrancaron ingeniería industrial, ¿tenían algún objetivo? O sea, ¿se veían en alguna posición, en algún rubro, y ese rubro se cumplió o no, todavía no, o decidieron no elegirlo en algún momento del camino? Yo no sé si lo pensé tanto como a futuro, me quiero ver acá en tal empresa o haciendo esto. Siempre lo vi más que nada desde el punto de vista de aprender a hacer las cosas para en algún momento hacer algo mío, más que nada. No, mira. Porque sí o sí tienes que pasar por algo para aprender, para justo lo que hablábamos antes de que empecemos, que te recibís sabiendo lo que aprendiste ahí, y te faltan un montón de cosas, o sea, entonces esas cositas que vas aprendiendo en otro lado te ayudan después a poder hacer algo tuyo. Esa Claro. fue como mi norte en toda la carrera, como que no tenía che, quiero ser gerente de esto. Claro. No. Llego bueno, pero Sí, yo creo que en mi caso también fue algo así a lo largo de la carrera, tampoco como que nunca me vi en un sector en particular, vas viendo materias capaz que te gustan más, otras menos, y después como que la vida te va llevando, casualidades te van llevando a un sector y vos vas viendo si te gusta. En mi caso fue más la parte de energía y demás, pero fue casualidad yo creo. Ah, bueno, nos contaron en dónde están trabajando. Yo estoy como analista elegida en Noma, estoy trabajando en Buenos Aires ahora. Uh-huh. Yo estoy en Quilmes hace 4 años, como te dije. Ahora estoy en una nueva posición hace 3 meses, que es toda la parte de
soporte de gente y gestión de la parte gaseosa de Quilmes, de Corrientes. Ujú. ¿Y tiene algún momento en su proceso universitario que los haya marcado? Que hayan dicho, che, esto me sirvió acá, o que cuando estuvieron trabajando se acordaron de algo que les dijo algún profesor, alguna anécdota que tuvieron, algo en las PPS, en las prácticas profesionalizantes, algo que les haya marcado en su vida universitaria que les sirva a día de hoy en su... Yo creo que lo que más me marcó y me hizo abrir mucho la cabeza fueron las experiencias que vivimos fuera del ámbito académico, o sea, las actividades extracurriculares que organiza desde la Facu, Arey y también los congresos y demás. Yo creo que por ahí el día a día del cursado te lleva más monótono, digamos, y como que perdés la noción de lo que estás haciendo en serio. Y al ir a conocer empresas, viajar, hablar con profesionales que ya están trabajando, te abre mucho la cabeza y yo creo que eso fue lo que más me llevé, digamos, más allá del conocimiento. Sí, coincide en esa parte. O sea, literal te abre mucho la cabeza salir de acá. Los congresos ahora ahí también hay muchas charlas que por ahí saliendo de la región que ves otra, hablas con otra gente, te abren un poco la cabeza. Y a mí otra cosa que me dejó también como marcado en la facultad, que no sé si lo uso como herramienta, porque no es una herramienta, fue por ahí estar en el consejo directivo y entender cómo ver las cosas, o sea, ver las cosas desde otro punto de vista, cómo ven los demás las cosas, tipo pelear por los nuestros, por decirlo de una forma, porque en su momento no existía alguien de industrial en el consejo, y ir ahí, estar y ver que los que nos representaban por ahí no tenían ese ímpetu que por ahí uno quiere o necesita cuando es lo suyo. Estar dentro del consejo y estar en esas situaciones, charlar sobre esas cosas, era como armar debates para llegar a algo que nos convenga a todos y que le convenga a los que realmente les importa, que eran los alumnos en su momento. Como que me dio una visión más global de las cosas y hoy lo uso un montón para tratar de entender a la gente que trabaja conmigo o que ya sea de mi equipo o de otros equipos, tratar de ponerme en su lugar y entender cómo ven las cosas de ellos para saber si realmente es culpa mía o culpa tuya, básicamente. O sea, claro, pero sí. llegar a algo que no sea en eso, o que no sea redundante en si es la culpa de uno o de otro, sino que las cosas se solucionan entre todos. Claro, vos fuiste creo que nuestro primer consejero industrial, sí. Y bueno, justamente lo que por ahí a nosotros nos pasaba es que es una carrera nueva. Por ahí no sabían qué necesitábamos. Sí. Entonces está bueno en el consejo, justamente Juli estuvo el año pasado, sí. Yo este año. Fue plantear muchas cosas que nunca se habían planteado en una facultad que no estaba acostumbrada a tener el perfil de personas que tiene ahora. Claro, exactamente. La variedad más. Sí. O sea, si bien compartimos unidad académica, realmente no sé si son muy diferentes las carreras, pero son muy diferentes los grupos humanos, capaz. Sí, el perfil. Entonces, las necesidades cambian y es complicado. Y todas estas experiencias que vos estabas hablando acá, de tanto el consejo como la facultad, como estos años trabajando, y vos justo recién dijiste que como que tu sueño cuando empezaste la carrera era hacer lo tuyo. ¿Vos sentís que estos últimos años te están acercando a ese objetivo de volverte independiente profesionalmente, que estás generando las herramientas? Sí. O sea, siempre tenés algo que te va bien y que vos decís esto lo puedo usar para hacerlo acá afuera. En algún momento usé muchas las herramientas que había hecho en las pasantías, en las prácticas, para ser como tipo independiente y hacer todo lo que es mejora continua en pymes de acá de la zona. Y la verdad que funcionaba. No sé si era el momento porque estaba con ambos trabajos a la vez, entonces como que siempre terminas medio explotado. Pero sí, siempre te acercás un poquitito a eso. Más allá de que hagas algo que por ahí no te gusta tanto, siempre terminas aprendiendo algo. Capaz que no aprendes algo de lo operativo, pero sí tu jefe, sí tu gerente, sí un compañero que te enseña algo y decís, esto me sirve. Siempre vas aprendiendo cosas y siempre estás un poquito más cerca de lo que buscas. O sea, siempre te lleva a eso. Y si no, lo metés en la cabeza y cranea otra cosa. Claro, todo suma a la larga. O sea, todas son herramientas que vas a usar a futuro. Experiencia, sí. Claro. ¿Y nos pueden decir una herramienta clave que piensan que puede tener un ingeniero, que tiene que tener un ingeniero industrial, aunque sea en base a su experiencia? Porque si bien, Facu, tú tienes un poco más de experiencia, tuviste más en la parte de recursos humanos, sí, y ahora calidad, también puede ser. Yo estuve en recursos humanos, servicios generales, ahora en la parte de gestión, más que nada de gente y gestión, un poquito
de todo. Contanos un poco de eso para mostrarle a la gente que nos estás escuchando, tipo la amplitud de cosas que puede hacer justamente un ingeniero industrial. Hay un poco para responderle a la primera pregunta esta de herramientas. No sé si hay una herramienta, por así decirlo, pero sí como el análisis o el pensamiento sistemático, por decir una forma, de entender cómo funcionan las cosas, cómo engrana un sector con otro, cómo engrana, si yo muevo esto, ¿qué pasa acá? Eso es lo que más te ayuda. O sea, si como herramienta trataría de ver esto que digo, ver las cosas de afuera, entender cómo funcionan, que un poco esto de la gestión que te digo. O sea, yo pasé de recursos humanos, pasé a estar en servicios generales, de ver literal jardinería, tipo cosas generales, a una parte de gestión que ya es más de entender cómo funcionan las cosas, tipo cómo mejorar, qué merma, seguir, qué sé yo, pérdidas, costos, tenía un montón de cosas, inventario, y ahí empezás a hablar un montón de cosas, pero para mí lo ideal es entender cómo funciona el perfil del ingeniero industrial dentro de una industria. Si bien lo puede hacer cualquiera, pero como que nosotros estamos ahí. Como tenemos una visión general de todo, ¿no? Sí. ¿Y vos, Agustín? Bueno, yo creo que la principal herramienta, además de lo que dijo Facu, es también el hecho de plantearse las cosas y siempre buscar aprender cosas nuevas, no quedarse con lo que ya está persistente y plantear todo el tiempo preguntas y demás. Eso es, creo que, gran parte del trabajo de ingeniero industrial. Por eso también la aplicación de la profesión es bastante amplia y podemos aplicarlo. En mi caso, alrededor mío tengo gente en planificación, yo que estoy en supply con energía, gente en compras, hay gente en auditoría, en recursos humanos, y son cosas que sí, no tienen, la actividad en sí no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero siempre el perfil de ingeniero industrial aporta un diferencial en esa área. Claro. ¿Y vos ahora que estuviste, no sé, hace cuánto arrancaste en Lomas Negras? Arranqué en noviembre. O sea, ya más de 6 meses. O sea, habrán sido unos meses mucho más intensos que... Sí. O sea, los primeros meses habrán sido mucho más intensos que estos. Y en esa época de tanta turbulencia y de cambio, ¿cómo fue ese proceso de arraigarte? Por encima te mudaste a Buenos Aires para hacer esta carrera. ¿Cómo fue esa turbulencia, tanto profesional como de vida? Y es como lo que vos decís, turbulencia. Sí, mirá, está pelado. El estrés me dejó pelado. No, la realidad es que, bueno, yo iba a entrar como JP a Loma. Es un... ¿Qué es JP? Joven profesional. Joven profesional. Las grandes empresas suelen tener, para captar a chicos que están en la última etapa de la carrera o que están recién recibidos, captan una gran cantidad y los van distribuyendo en distintas áreas. En mi caso iba a hacer rotación con 3-4 áreas de la empresa. Finalmente ese programa se cae y me ofrecen participar para un puesto fijo, que iba a ser algo parecido, pero con mucha más responsabilidad a lo que iba a hacer como JP. Claro. Bueno, hago el proceso de selección y quedo, y comienzo en noviembre. La primera semana fue una locura, porque nos solaparon con el chico que tenía antes el puesto, que era una persona que venía de 5 años de experiencia en el sector energético, y yo venía de conocimiento de la facu. Claro, vos sabías hacer mermelada. Claro, había dado industria de los vegetales y pasé a ver cómo coordinar el despacho de gas y energía eléctrica de una empresa gigante a nivel país. Y nada, fue la verdad mucho aprendizaje. El primer mes fue muy duro, todo el tiempo trabajando a full, aprendiendo, consultando. También no quería cometer un error, ¿viste? Y entonces fue muy complicado, pero de a poco me fui adaptando, fui conociendo más, fui comenzando a plantear, digamos, un aporte personal a las áreas, las cosas que veía que se podían hacer mejor y demás. Claro. Pero sí, es un proceso, al principio es complicado, pero no hay que tener miedo y hay que seguir para adelante. ¿Y qué puedes decirnos justamente de eso que dijiste, los errores? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando uno recién sale de la facultad y tiene un montón de miedo, un montón de incertidumbre, inseguridades? ¿Qué pasa? ¿Qué relación tenés por ahí con los errores? ¿O tuviste algún error que nos puedas contar, que lo supiste sobrellevar o enfrentar? Sí, yo creo que también en mi caso fue importante el apoyo por el lado de mi jefa, que como que en un principio me dijo, mira, errores los cometen todos, lo importante es aprender y también hacerse cargo y ver cómo mejorarlo. Y nada, yo creo que tenés errores del día a día que capaz en ese momento te parece que son re graves y después lo ves cuando pasa el tiempo, no era de vida o muerte. Pero es también aprender y hacerse cargo de las cosas y poder analizarlo y ver cómo evitar que se repita en el futuro.
Yo respecto a los Sí, errores, respecto a los errores. siempre lo que le decía a los chicos cuando estaba en la facu era tipo, los errores hay que cometer en la facu, para eso estamos, o sea, si vas a hacer algo o decir algo que está mal, es el lugar donde hacerlo, por donde te corrigen. Afuera por ahí, el cuesta un poco más, o te pueden llegar a despedir, o te pueden, no sé, ya quedas marcado. Obviamente que todos tenemos errores, todos tenemos, más cuando entras a un puesto nuevo, o sea, siempre tenés la posibilidad de mandarte una cagadita en algún lugar. En lo posible, tratar de que no sea tan grande nada más, Porque cuesta. No, sí, siempre pasa. Yo en este puesto que... Sí, no, te va a pasar en este puesto que yo entré en nuevo hace poco. No tuve una transición porque no la persona que estaba antes te había renunciado hace un mes, como que no vía. Eso fue tipo arrancar y que me enseñe mi líder en su momento. Y después, bueno, aprender un poco de toda la gente ahí, pero mandé 10.000 cagadas en esta vez. Yo tengo una anécdota, capaz vos ni te acordás, pero cuando yo estaba en primer año vos eras ayudante de cátedra de física. Sí. Linda materia. Sí. Y me acuerdo que yo te había hablado por no sé qué cosa, al final todos teníamos mucho miedo de rendir física, me acuerdo. Y yo tenía mucho miedo de equivocarme, justamente, de ir y desaprobar, porque todos me decían, yo fui y rendí 4 veces, yo fui y la rendí 5 veces, yo fui y la rendí 3 veces. Y me acuerdo que yo hablé con vos y vos me habías dicho, sí, yo fui y la rendí 3 veces, pero no pasa nada, Sí, tipo, no anda. pasa nada. Como que en la facultad uno por ahí tiene esta preocupación tipo altísima. Pero por ahí en la facultad desaprobás, te va mal en un final y no pasa nada. No, para mí es como decía Juli, es entender qué hiciste mal y que no pase vuelta, o sea... Claro. No, es eso nada más, aprender de lo que hiciste y lo que te faltó y listo, o sea... Más de la facu, o sea... Claro, que sí, donde- sí, donde sí. Está pensado para eso, está para justamente eso, la o sea. facu. Exactamente. Había un profe en la facu que creo que rindió 200 veces termodinámica en su carrera, rindió termodinámica y nunca probaba. Sí, nunca fue profe de matemática, era, que estuvo un No. tiempo. O- Creo que bueno, la anécdota es que él rindió muchísimas veces termodinámica y nunca la sacaba hasta que se la supo de memoria y después se convirtió en uno solo termodinámica, o sea, Sí, sí. porque a ver, la facultad al fin y al cabo es la instancia donde uno es estudiante, entonces está aprendiendo y puedes decir Claro. barbaridades y burradas y es el momento que te corrijan, pero cuando vos decís la misma barbaridad y te están pagando por decir eso... Otra cosa. Ustedes hablaron de que, bueno, vos estás en energía, o sea, bastante distante, y vos habías empezado en recursos humanos, que realmente en nuestra formación no está muy enfocada a recursos humanos. ¿Cómo sienten que fue su transición desde una facultad principalmente abocada a la agroindustria a los rubros por los que ustedes arrancaron? ¿Sienten que se pudieron adaptar, que pudieron sacar cosas, extrapolar, por decir de una forma? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Se sentían con las herramientas o...? En mi caso, el primer acercamiento que tuve en el sector fue en las PPS, que yo hice una cervecería artesanal acá. Y cuando llegué el primer día me dijo, quiero que haga un proyecto de eficiencia energética. Y yo odiaba electricidad en la facultad. Y nada, la realidad es que después energía terminó siendo otra cosa totalmente distinta Claro. a electricidad en sí. Y lo que más me ayudó de las herramientas de la facu, capaz no el conocimiento directo, digamos, como vos decís, está muy orientada a la agroindustria, sino el tema de la mejora de los procesos, el análisis, la forma de pensar nuestra, fue la que me permitió llevar adelante. Y después los conocimientos más técnicos, eso lo aprendés, digamos, ¿no? Claro. No es la muerte tampoco. Pero yo creo que eso, el pensamiento que nos enseña a nosotros en la facu y la forma de mejorar los procesos. Claro. Bueno, entonces, si tenemos que tener una respuesta más concreta, en resumidas cuentas, ¿qué piensan ustedes que hace un ingeniero industrial? ¿Qué es un ingeniero industrial? ¿O qué función cumple en una ¿No puedes empresa? decir la del mar y el... No, ya está Eso ya la quemado. quemamos. La de la cuchilla suiza, con que es muchas herramientas, tampoco entra acá. No. Yo creo que el ingeniero industrial es la persona que se dedica a optimizar procesos, a buscando siempre la mejora continua, en clase de una frase trillada de eso siempre. Bajar costos y tratar de tomar mejores decisiones en base a datos. Literal, o sea, es lo que decía hoy, esto de engranar las cosas, los sectores, los procesos, como dice Juli, la energía en su caso. En mi caso será la gestión de tapas, de gaseosas, de jarabes, de otras cosas, pero siempre es buscar la forma de tomar buenas decisiones en base al análisis de datos y en base a eso mejorar o optimizar
tanto costos o procesos, digamos. Yo creo que esa es como la esencia de la ingeniería industrial, básicamente. Sí, yo también, básicamente lo mismo, es buscar siempre la eficiencia a partir de analizar los procesos y también creo que es muy importante actuar como un nexo entre las distintas áreas de la empresa y con distintos profesionales. Capaz la ventaja que tiene un ingeniero industrial frente a, por ejemplo, otra ingeniería o una licenciatura es que ellos están más abocados a un sector en particular, a un conocimiento más cerrado y nosotros somos un poco más flexibles y eso nos permite actuar multidisciplinariamente, digamos. Eso es algo que me di cuenta estando trabajando con diferentes personas en la planta. Nosotros hay mucha gente que es ingeniero químico, electromecánico, y por lo general el beneficio que tiene ser ingeniero industrial es básicamente nosotros tenemos las habilidades blandas ya dentro de la facultad. Salimos con parte de gestión, con parte de logística, con parte de calidad, con parte de administración de empresas, que lo que termina pasando es que cuando la gente que es el electromecánico, químico o otra que es una carrera mucho más específica, terminan saliendo a hacer un MBA para entender toda esa parte que nosotros ya la tenemos. Por ahí no sabemos específicamente cómo se hace tal cosita, pero tenemos esa parte que no nos hace falta salir a hacer un máster para entender tipo procesos administrativos, por decirlo de una forma. Claro. ¿Y utilizan mucho la inteligencia artificial a día de hoy en su trabajo o por ahí no tanto? Es un debate, por ahí la gente más grande de las empresas todavía no está tan a favor. Desde mi punto de vista, yo creo que es una herramienta y como futuros profesionales tenemos que aprender a utilizarla. No comparto la idea de que va a reemplazar todos los trabajos y que ya no vamos a tener nada que hacer, pero yo creo que sí va a ser un diferencial de acá a un par de años el ingeniero o el profesional de cualquier área que sepa usarlo contra el que no esté informado del tema. Claro. Sí, yo coincido en eso. Para mí se va a usar para tomar mejores decisiones, básicamente. Perfecto. Bueno, este fue nuestro primer bloque con Facu y con Agustín, que nos dieron una visión, un panorama general de lo que hace un ingeniero industrial. Ellos están trabajando, tuvimos la visión de Facu que trabaja acá en Corrientes, en Quilmes, y de Agustín que se fue a trabajar a Buenos Aires. Y ahora vamos a ir con un segundo bloque, tenemos otra invitada especial desde Salta, que va a estar a distancia. Así que muchas gracias, chicos, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por las palabras, por el conocimiento, por la información. Un placer tenerlos acá. Así que enseguida volvemos. Che Corrientes, 100% Corrientes.
Buenas, ¿ahora sí nos escuchan? Sí, sí. Súper, sí, sí, súper, súper. Bueno, volvimos entonces para continuar con las entrevistas. Ahora tenemos una nueva visita. Decidimos quedarnos todos porque la verdad que a todos nos intrigaba conocer las experiencias de la ingeniera. Entonces, primero le vamos a dar el espacio para que se presente. ¿Qué tal? Buen día. No sé si me escuchan. Sí, Sí, Sí. la escuchamos, la escuchamos. Ay, buenísimo, buenísimo. Che, yo me disculpo que estoy sin cámara, pero entendí que era sin cámara y la verdad es que estuve todo el día trabajando y acabo de llegar a casa, estoy escondida en la pieza de mi nene. Así que es un lío de ropa esto, perdón. no, No hay problema, no Lo hay importante problema. son las No tenía anécdotas. previsto, la verdad, como era podcast, yo dije, bueno, sin cámara. Así que si me disculpan, por favor. No No hay pasa nada. problema. Después subimos una foto para que los chicos sepan quién es. Bueno, Bueno, le pasé una foto a Sol. sí, Ahí. está re linda. Bueno, ingeniera, ¿se quiere presentar? Bueno, me presento, ¿qué tal? Bueno, acá ya buenas noches, ¿no? Yo soy Ailín, soy ingeniero industrial. Bueno, la presentación entiendo que acá estamos en el marco profesional. Ya estoy graduada, no sé, sé que serán como 12 años trabajando dentro de lo que es ingeniería. Yo tengo un desarrollo fuerte en el ámbito de lo que es proyectos, formulación de proyectos, gestión de proyectos y los costos industriales. Desde que arranqué, largué con eso, la verdad es que casi sin querer. Y bueno, me gusta mucho, es un ámbito muy lindo, así que vengo hasta el día de hoy en lo mismo. Y bueno, justamente las materias que yo estoy dando en la universidad son esas, ¿no? Yo doy formulación y evaluación de proyectos y costos industriales. Así que tengo ahí bastante unido el ámbito universitario con mi desarrollo laboral en el medio. No sé si eso ahí responde la pregunta. Ustedes me van diciendo que quieren saber. Sí, yo sí. respondo. Bueno, nos presentamos también nosotros para que sepas quiénes te están hablando. Bueno, a mí ya me conoces, soy Sol, nos conocimos cuando Sí, fuimos sí, sí. nosotros a Salta. Está Juli también. Yo soy Julián, también estudiante avanzado de Ingeniería Industrial acá de la UNE. Le tenemos a 2 ingenieros industriales también, a Facu. Yo soy Facundo Torres, también ingeniero industrial, ya graduado hace 4 años. Uno de los primeros de esta facultad. El primero, de No hecho. me olvidé. Ah, qué lindo. Y yo soy Agustín Duarte y también ingeniero industrial, pero graduado hace 2 días. ¡Ey, qué bien! O sea, tenemos al primero y al Qué último. lindo. Literalmente. Qué lindo el espacio que tienen, ¿eh? O sea, muy, muy interesante, digo, qué divertido. Claro, la idea con este espacio justamente es un poco mostrar la realidad profesional a los jóvenes. Este espacio lo compartimos con los chicos de Agro, entonces tenemos dinámicas donde vamos presentando distintos temas que atañen a los sectores ingenieriles que nos manejamos. Por eso justo vinimos acá, porque la temática de hoy era un poco la duda que tiene todo el mundo cuando uno le dice que es ingeniero industrial y el otro le pregunta ¿y qué hace? Porque es muy fácil, con ingeniería Claro. química o ingeniería mecánica es como bastante obvio. Sí, sí, sí. Entonces, hoy Sí, nos vinimos hemos con eso. reído de eso acá, cuando han venido los chicos acá a Salta, porque es algo implícito, que los industriales lo sabemos. ¿Qué hacen ingenieros industriales? Entonces, empezamos también hoy preguntándole a los chicos lo primero, digamos, que por qué eligieron esa carrera. Entonces le queremos hacer esa misma pregunta a usted. ¿Por qué eligieron por qué eligió la ingeniería industrial? Dale, mira, yo te respondo, bueno, lo mío es muy natural, te digo, yo no he preparado mis respuestas por decirlo así. La realidad es que yo no he tenido un vínculo con el mundo de la ingeniería en mi ámbito ni de la infancia ni del secundario. Fue un poco descarte también, o sea, cuáles son las carreras que hay acá en mi provincia cuando yo terminé la escuela. Acá tiene un programa lindo la Universidad de Salta, que es el Me Preparo para Estudiar Ingeniería, que ya en el último año del colegio puedes acercarte y bueno, tenés la posibilidad como de tener un poco más de interacción, ¿no? Yo sola, la verdad es que sola, viendo que estudiaba, me acerqué sola a la universidad y me llamaba la atención ingeniería. Y si tengo que ser íntegramente honesta,
Principalmente fue intuición a mí lo que me hizo, o sea, yo dije quiero estudiar esto, pero no tenía un pleno conocimiento de qué es lo que hacía el ingeniero industrial. Quizás por un comentario de bueno, una persona destacada con la que tuve la oportunidad y la dicha de trabajar luego en la universidad, me hizo ver, ¿no?, que mientras más amplia sea la ingeniería, más interesante es porque tu mundo de acción es más grande, ¿no? Y creo que eso fue, yo entendí, o sea, quería hacer ingeniería y creo que eso fue lo que me llevó a elegir ingeniería industrial interpretando esta amplitud de la carrera. Pero la realidad es que fue bastante de intuición y mucho de suerte, ¿no? Porque yo me enamoré de la carrera en la medida que fui avanzando y la verdad es que me encanta, yo disfruto un montón de esta carrera, la verdad es que me gusta. Sí, me parece que es una carrera bastante ingrata en ingeniería, pero bueno, se disfruta mucho. Así que esa es mi realidad de cómo engancho estudiando ingeniería. Por eso también me encanta, cuando me preguntan, me encanta responder, ¿viste? Porque sí, quizás, ¿viste? Cuando sos todavía chico, es difícil que te expliquen qué es, qué hace el profesional, es complejo. Y bueno, así es mi inicio, digamos, ¿no? ¿Cómo es que elijo yo ingeniería industrial? Claro, y fuiste diciendo que si bien llegaste por intuición, te fuiste enamorando de la carrera. ¿Qué fueron esas cosas que te fueron enamorando de la carrera? ¿Qué eventos durante la carrera? ¿Qué momentos clave vos recordás que se fueron generando herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Qué momento vos decís, wow, esto me convirtió en ingeniero industrial, por decirlo de una forma? Vos sabés de que, bueno, por un lado, quizás, viste, con los primeros años vos tenés el descubrimiento de las ciencias duras, ¿no? Claro. Entonces hay mucha física, química, matemática, y yo encontraba que si bien me generaba mucha dificultad, porque yo en el colegio tuve orientación contable y no era fina las materias de primer año, fue como difícil, viste que cuesta un montón ese primer año, descubrí que sí lo disfrutaba y que me gustaba aprender, me gustaba lo que estaba viendo, es como que si bien generaba mucho esfuerzo de mi parte, yo encontraba como una satisfacción en adquirir ese conocimiento. Entonces, quizás o sea, si bien es un sacrificio, no uno invierte un montón, no era tanto un sufrimiento, por decirlo así, ¿no? Ganar el conocimiento yo notaba que me generaba mucha satisfacción. Claro. Primeros años esto, la interacción entre, hay mucho el profesional que tiene vocación, creo que transmite mucho, entonces uno puede ver en ese profesional bueno, cómo es que se desenvuelve el ingeniero, el que te participen, ¿no? El que te comenten, te cuenten, te hagan parte. Creo que eso también me marca mucho. Tuve la oportunidad y la suerte también de tener excelentes profesores, ¿no? Con un desempeño profesional realmente notable. Eso fue siempre muy motivador, ¿no? Escuchar esa persona que uno genera tanta admiración y escuchar lo que te cuenta, su desempeño, su labor, que te transmita eso, es como siempre me generó como más atracción. Claro. Y creo que después en un estadio, ya en los últimos años de carrera, que es donde uno ve más lo propio, ¿no? De lo nuestro, siempre noté que tenía, bueno, mucha afinidad y mucha facilidad. Quizás a mí se me marca mucho eso, que la gestión es algo que me resulta más natural, y entonces las últimas materias, los últimos años, si bien por supuesto que también tienen su peso, notaba que podía dar mucho, ¿no? Ya como que tenía una interpretación bastante más rápida, por decirlo así, me veía trabajando eso, ¿no? Como que uno se va viendo, quizás al principio te cuesta más dibujarlo, porque vos decís, estás estudiando física, ¿qué hago con esto, no? Claro. Recién cuando uno entra en termodinámica decís, claro, o sea, estudiar las ciencias duras no me sirven para esta apropiación de conocimientos tan complejos como es la termodinámica o conceptos mecánicos, ¿no? Uno ahí recién empieza a decantar, ¿no? Cómo vamos uniendo todo este conjunto de conocimientos que lo tenemos separado, y en la gestión quizás es algo bastante distinto, pero bueno, el industrial se marca mucho por el que debe de tener, ¿no? Una facilidad en lo que es la interpretación de los distintos lenguajes de las distintas disciplinas. Claro. Entonces hay uno es que lo va pudiendo unir, y me sentía, la verdad es que siempre me sentí como segura, ¿no? Como que, y esto, ¿no? El disfrutar de lo que iba aprendiendo. Creo que eso te va marcando que de alguna forma vas bien, viste que uno va estudiando y es estudiar, pasar las materias, pero
creo que tiene que haber, ¿no? De alguna forma un disfrute o una satisfacción en todo ese montón de esfuerzo que estamos haciendo. Ailín, te consulto, yendo más hacia tu experiencia profesional, ¿cómo fueron tus primeros pasos y cómo fuiste evolucionando para llegar a donde estás hoy en día? Mis primeros pasos, ya me estábamos hablando de graduada. Sí, sería laboralmente. Bien, mira, bueno, por ahí yo cómo he llevado mi vida quizás ha sido muy con no sé, mi vida personal, es como que uno de alguna forma creo que está bueno, ¿no?, poder visualizarse profesionalmente de la mano con todo lo demás que queremos hacer. La persona que te habla hoy tiene mucho más conocimiento que la persona que se graduó allá hace muchos años atrás. Cuando, bueno, yo lo tengo a mi primer nene, cuando todavía estoy estudiando, estaba entre segundo o tercer año, por ahí. Siempre prioricé o marqué mucho la atención hacia bueno, ahora tengo 2 hijos, en ese momento tenía uno solo. Cuando yo me gradúo, lo que busco es cómo atender mi maternidad, que es lo que yo priorizaba. En ese momento mi nene estaba empezando ya el jardín, me parece. Entonces, la verdad es que yo buscaba un trabajo que me permita a mí cumplir con lo que yo quería como mamá, y integrarnos, o sea, cómo me voy desempeñando profesionalmente. Yo ya trabajaba igual de antes, te estoy hablando ya de graduada, ¿no? Entonces ahí la verdad es que yo dije, bueno, busqué un laburo que quedaba cerca de casa, a una cuadra de la escuela. Entonces yo digo, acá puedo trabajar, porque era justamente, ahí arranqué trabajando en proyectos, Secretaría de Pyme e Industria de Salta. Entonces yo lo perfilé como, yo quiero trabajar acá porque me resuelve lo que quiero profesionalmente y me resuelve lo que quiero a modo personal. Entonces me acerqué, busqué, bueno, se me genera la oportunidad, entro a trabajar ahí, que estuve un periodo de tiempo trabajando en eso. Luego cambié, trabajando también en proyectos, pero ya desde otra perspectiva, que desde ahí nosotros trabajábamos quizás incorporando lo que son, viste, las ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, o sea, con proyectos, pero desde un enfoque sostenible, por decirlo así. Bueno, migré para eso otro. También ahí era un horario flexible, podía trabajar mucho en casa y demás. De ahí yo tenía en vistas tener mi segundo hijo, entonces quería trabajar con más flexibilidad todavía. Totalmente. Yo ya como estudiante trabajé como ayudante de cátedra en la universidad, y ahí decidí volver a la universidad como profesora, que a mí, bueno, me había quedado la verdad una muy buena experiencia. En ese momento yo trabajé como estudiante como en química general. Bueno, un plantel docente excelente. Y volví, o sea, ahí empecé a trabajar como profe y estuve un tiempo haciendo docencia en el transcurso de lo que sería el segundo embarazo que tengo. Y luego me interesa entrar en proyectos, pero en un ámbito más grande. Yo quería ya trabajar en la parte privada y, bueno, acá en Salta se desarrolla muy fuerte lo que es la minería. Entonces teníamos en ese momento la empresa que pisaba más fuerte acá, la más grande, una minera metalífera, ¿no?, en desarrollo de oro. Y bueno, otra vez me quedaba cerca de casa, el horario me resolvía, pues yo chico a la escuela, volver a comer a casa. Entonces dije, yo quiero trabajar ahí, o sea, de todas las que hay en el medio, era la verdad la más importante, que es una de las más grandes que tenemos acá en Salta, y me resolvía mi vida personal. Así que también me propuse, quiero trabajar ahí. Así que nada, armé bien mi CV y demás, se me generó la oportunidad, entré. Creo que fue el trabajo más fuerte que tuve, que me permitió un desarrollo enorme. Antes de eso yo venía trabajando en proyectos, pero a escala mucho más chica. Entonces, si bien, bueno, uno se desarrolla y aprende todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí. Pero ahí sí fue un gran desafío, porque era trabajar, bueno, mi ingreso es para trabajar directamente con gerencias y jefaturas, que imagínate, una empresa muy grande, eran gerencias que vienen de trabajar en otras partes del mundo, un nivel profesional muy alto. Un jefe increíble me tocó, exigente, era poco, aprendí muchísimo, pero bueno, era ponerme, o sea, dar respuesta, ¿no? O sea, ya había logrado, estaba ahí, tenía la posición y había que permanecer. Así que para mí fue mucho desafío,
mucho crecimiento personal, ¿viste? No hay que separarlo, porque por ahí lo profesional es como, nada, son dos cosas que, no dos, pero bueno, uno es una persona con un montón de búsquedas y además somos profesionales, ¿no? Por ahí, yo no creo por ahí el separar o el creer que el profesionalismo lo es todo, no, digamos, como que uno tiene que ir de la mano con todo, o es la forma en la que yo elijo llevar mi vida. Y bueno, muy bien, la verdad es que se me dio todo muy bien, una experiencia hermosa. Ahí te hago una consulta. Sí. Sí, ahí haciendo como un resumen de todos estos 12 años de trabajo, de crecimiento, de pasar de un lugar a otro, bueno, que fuiste, como venías contando, que una cosa te llevó a la otra, terminaste en proyecto, se te daba bien con la gestión y llegaste hasta donde estás ahora, digamos. ¿Tenés alguna herramienta o alguna habilidad que considerás, resumiendo en una sola, qué considerás que debería tener un ingeniero industrial como perfil, o sea, como herramienta o como habilidad? No sé si herramienta es la palabra. Una habilidad, es diferente habilidad de herramienta. Sí, por eso. Habilidad, yo creo que si es por habilidad, hay mucho del desarrollo de lo que son las habilidades blandas. Me parece que va mucho por ahí, ¿no? La parte dura la tenemos de la universidad, pero por lo menos a mí, lo que a mí me permite quizás escalar y llegar es mi desarrollo personal en cuanto a habilidades blandas, mucha humildad, porque nosotros estamos en todos lados, pero no tenemos un conocimiento específico en sí. Sí es como, quizás más como, si lo hablaríamos como herramienta, te diría la capacidad de llevar a plata, ¿no? O sea, el industrial se destaca por poder ponerle un número a todo, entonces ponerle un número al proceso, ponerle un número a la obra, entonces la gestión desde ese perfil creo que destaca al industrial y nos hace diferenciados dentro de todas las ingenierías, que es una virtud, y quizá como debilidad tenemos, que no tenemos, no la ciencia fuerte. Entonces cuando yo hablo con las otras disciplinas, un poco la humildad para poder aprender y fortalecerme, ¿no? A la medida que voy creciendo, y bueno, eso, el acercarte con esa humildad, o sea, tu desarrollo de quizás las herramientas blandas, creo que es lo que nos permite quizás poder ser más receptivo, tener una capacidad de respuesta, recurrir quizá al conocimiento que lo tengo, y si me doy cuenta que no lo tengo, tengo que saber a quién le voy a pedir ayuda, o sea, quién me va a resolver eso. Es como, bueno, a nosotros se nos exige todo el tiempo respuestas, entonces las respuestas o las tenemos o tenemos que saber quién nos puede generar esa respuesta. Entonces eso pasa mucho por cómo llevo yo quizás las cosas desde otro lugar, cómo hago mis alineaciones rápidas en la cabeza como para tener siempre esa capacidad de respuesta. Bien, gran habilidad, totalmente de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo igual en eso. Justo antes de entrar a la llamada, estábamos contándole un poco a los chicos que capaz no te conocían de antes, que vos estabas trabajando, no sé si seguís trabajando, pero estuviste trabajando una muy buena temporada con una empresa de fondos chinos, por ende estuviste trabajando con gente Sí. de la cultura china. Sí, ahí estoy todavía. Ahí Sí, estás todavía. correcto. Sí. Y nos preguntábamos cómo era esa barrera cultural, cómo es trabajar con personas que realmente vienen de la otra punta del mundo, cuáles son los desafíos que uno presenta y cómo se trabaja sobre eso, qué herramientas o habilidades fuiste utilizando para poder sobreponerte a las dificultades de la barrera cultural. Bueno, está bueno lo que nombras. La verdad es que la barrera cultural es enorme. Bueno, en Banfield, bueno, la primera minera en la que estuve trabajando es un capital peruano, que si bien somos, uno diría culturalmente muy similares, la cultura se marca mucho y realmente la cuestión cultural es clave. Aquí, en esta empresa, que bueno, estoy trabajando ahora en Ganfeng, que son capitales chinos, realmente es mucho más marcado culturalmente. Si tengo que ser honesta, es muy complejo, realmente complejo. Tenemos percepciones distintas de la vida, entonces no solamente es lo profesional, o sea, lo profesional a cómo desarrollaría cada uno la profesión es un tema que es diferente. Tenés toda una cuestión legal que es diferente, que ellos quizás no la perciben así, y una cuestión de relaciones, por decirte así, ¿no? Por ahí la gente china no es muy desconfiada, quizás son muy duros, no son abiertos para nada, es realmente complejo. Si me preguntas, yo volvería sobre lo mismo. Si bien la complejidad del trabajo es un montón y la ciencia es dura o la parte técnica es difícil,
A mí me ha pasado que siempre he sentido como la seguridad de poder dar una respuesta desde lo que tengo para dar, digamos, desde mi conocimiento técnico, y las veces que por ahí uno se da cuenta que no tenés la suficiencia técnica, sí tenés que inmediatamente justamente tener la humildad de reconocerlo y buscar inmediatamente quién te la va a dar, ¿no? Entonces, para que alguien te dé una respuesta tenés que tener excelentes relaciones interpersonales. Entonces, si yo soy excelente en mi trabajo, por supuesto que cuando necesite una respuesta me la van a dar, así que creo que por eso pasa mucho, como te decía, por la habilidad blanda, y puntualmente con la gente china es lo mismo, ¿no? O sea, no poner quizá una situación de yo generar también la barrera, ellos ya tienen esa barrera, entonces yo también genero mi barrera porque estoy enojada, tengo un prejuicio, no, lo que fuere, la brecha se hace cada vez más grande y uno termina generando problemas. Bueno, vuelvo a lo mismo, para mí siempre, en cualquier ámbito de mi vida, mi desarrollo siempre es excelente, entonces donde me toca trabajar, estoy al 100, doy el 100, entonces desde ahí siempre digo, bueno, ¿cuál sería para mí el enfoque correcto para resolver esto? Y sobre eso buscar el mejor modo de transmitirlo. Claro. Entonces muchas veces parece menor, pero no lo termina siendo, es la forma en la que uno tiene en la transmisión de un mensaje, la llegada de cómo le explico yo al otro, ¿no? Entonces ese mismo mensaje mal transmitido seguramente no se va a resolver, pero si vos logras explicar que tenés una dificultad y la dificultad, qué áreas te está involucrando, si hay una cuestión legal, si hay una, o sea, y uno sabe transmitirlo, creo que lo vas logrando. Vuelvo sobre lo mismo, honestamente, es este desarrollo de habilidades blandas, claro, de tener quizás sensibilidad, creo que criterio y sensibilidad creo que son las palabras, claro, que más te van a definir en una cuestión profesional. Entonces, ¿qué criterio voy a tomar ante una situación? ¿No? O sea, ser criterioso, estar seguro de estar obrando correctamente, y la sensibilidad de cómo lo comunico. Entonces, ¿quiénes son las personas indicadas para que puedan llevar mejor esto? Entonces, la comunicación asertiva, ¿sí? Y bueno, de mi parte también, ya desde el mundo laboral, o sea, la ingeniería en sí, el rubro es más bien duro. Me toca trabajar hoy en lo que es la construcción, y la construcción es un ambiente muchísimo más duro de lo que es el proceso, por decirlo así. Entonces, el choque es la constante. Para mí, bueno, el trabajo es trabajo y uno siempre, no sé, no estás con susceptibilidades, por decirlo así. Entonces uno se refiere bien, habla bien, y lo importante es que algo se resuelva, ¿no? Entonces, evitar la situación del conflicto y demás, te lleva años de madurez profesional, pero no hacerte ningún problema tomarlo a personal, sino que lo laboral es laboral. Claro, ser eficiente, básicamente. Exactamente, sí. Y bueno, y eso, ¿no? Y también a nivel de no tener miedo, porque de repente a mí me toca tener una gerencia muy alta, pero si algo para mí no es correcto, es la transmisión de que no es correcto, o cómo lo resolvería yo, que muchas veces la jerarquía impone a la gente quizás el no obrar o el obedecer, y ahí es donde puedes entrar en un problema en el cual puedes decir, tenés una diferencia cultural, pero la diferencia cultural no te tiene que llevar a que algo se ejecute malamente, por decirlo, a tener un problema de trabajo, ¿no? Incumplir a una norma, un reglamento, una ley, o demorar un proyecto, tener o sea, no debería de generarse, ¿no? Entonces ahí es, por lo menos como lo vivo yo, cómo yo me acomodo en hacerme entender, transmitir bien la situación, en independencia de, no sé, lo que pueda pensar la cultura china, o sea, ir un poco más allá, siempre con respeto, por supuesto, ¿no? Amabilidad y respeto, pero más que nada viene por ahí. Claro. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás, y yo me quiero basar en hacer esta última pregunta, en que dijiste que el ingeniero industrial justamente tiene que tener estas dos cualidades, que es criterio y sensibilidad. O sea, supongo que también es una sensibilidad medida, porque también hablabas que tampoco se puede ser demasiado sensible, porque el trabajo es trabajo y hay que ser eficiente. Pero basándome en eso y tratando de resumir de todo lo que hablamos en este podcast, te queríamos preguntar, ¿qué pensás vos que hace un ingeniero industrial, o cuál es, o sea, para contestar esta pregunta que es la del podcast justamente, ¿qué hace un ingeniero industrial en una empresa? Bueno, esa pregunta es la difícil de responder. Sí, es la que todos, es la que queremos la responder. La realidad es que nosotros estamos en todos lados, o sea, en cualquier área de la empresa, realmente cualquiera, en un almacén, en logística, en compras, en administración de contratos,
absolutamente todas las áreas pueden tener un ingeniero industrial. Entonces, claramente nosotros tenemos mucha flexibilidad y adaptabilidad. Yo creo que cómo aportamos valor los industriales, ¿no? Este entendimiento pleno de lo que es un proceso, o sea, yo puedo entender plenamente y con facilidad un proceso productivo o quizás, no sé, un montaje industrial, la construcción, o sea, uno puede entender eso que se está sucediendo en campo de forma plena. Puedo tener una plena interpretación de lo que son las distintas disciplinas, o sea, puedo hablar con las otras ramas de las distintas ingenierías con mucha naturalidad porque tenemos herramientas para hacerlo. El poder cuantificar, ¿no? O sea, llevar a plata lo que está sucediendo, creo que esa es la gran herramienta del industrial, o por ahí el industrial que no sé, que destaca, por decirlo así, es el que puede llevar esto, ¿no? La sensibilidad del dinero. Cuando hablo de sensibilidad me refiero como a tener esta idea simple, rápida y clara de cómo doy mejor una respuesta. Nunca hago referencia a la susceptibilidad, o sea, eso me refiero con sensibilidad. La sensibilidad la obtengo, con toda mi trayectoria laboral, ¿no? Entonces, por ahí medio que nosotros nos destacamos quizás principalmente por eso, ¿no? Por esta capacidad de poner en plata, ¿no? Algo que está sucediendo en campo con más facilidad. Y bueno, esta capacidad de la gestión, ¿no? O sea, la gestión, nosotros somos los que estamos desarrollados para gestionar y justamente por eso quizás son de alguna forma un perfil que marca mucho para lo que es un gerenciamiento. Creo que un poco que destacamos por ahí, entonces quizás todas estas herramientas las podemos aportar en cualquier área, en cualquier momento de un proyecto. Bueno, ahí aparece, ¿no? esta flexibilidad de entonces, qué es lo que hace, termina siendo, depende de dónde estás. Creo que estas son las herramientas que tenemos principalmente para aportar valor. La verdad que totalmente de acuerdo, es muy difícil igual responder qué hace un ingeniero industrial y creo que esa es su gran virtud, me parece, el ser tan maleable. Bueno, con esto, por desgracia, llegamos al final del podcast. La verdad que podríamos ir hablando 1000 horas porque se nota que hay mucho por decir, pero el tiempo es limitado. Entonces, nada, le queríamos agradecer mucho a ustedes en general, a los tres, por habernos dado esta ventana para mostrar un poco de la realidad del ingeniero industrial a los jóvenes y futuros ingenieros. Darle las gracias también al estudio, darle las gracias al equipo que estuvo acá atrás, darnos las gracias mutuamente por haber estado acá también. Y darle las gracias a ustedes por escucharnos, por crear este espacio para que se compartan ideas. Y espero que nos encontremos la próxima. Y si no estoy yo y no estamos solos, habrá otro que ocupe nuestros lugares y que nos vengan a escuchar de vuelta. Sí, muchas gracias, profe, ingeniera, Ailín, le podemos llamar de muchas maneras. Gracias, Facu, gracias, Agustín, por el tiempo. Y bueno, gracias al estudio por el espacio. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Chao. Gracias, chicos. Che Corrientes, 100% Corrientes.